transformado. Continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 20, y la semana pasada estuvimos viendo del verso 1 hasta el versículo 6, Pablo en su viaje misionero, los compañeros de Pablo, viendo también el fracaso de Pablo a subir al barco para embarcarse a ese viaje, ¿verdad?, que él tenía ya planeado, el cual tuvo que decidir y irse andando, ¿verdad? Le costó un poco más, pero de esa manera evitó ese inconveniente. Y le echamos una mirada al capítulo anterior, ¿verdad? Como ya he ido diciendo, Pablo había pasado 3 años en Éfeso, donde el Evangelio rompió con la idolatría. Las personas... Yo creo que este es de la semana pasada. Este de la semana pasada sería... Sí. A ver si ha abierto más. Bueno, vamos acá. Este es el que sale. Sí, es el que abre. Si no, lo mismo tienen. Puede ser que esté mal enviado. Que se abrió más. Bueno, pues esto pasa, Se ha abierto el que no era. ¿Qué me hace usted? Bueno, pues como iba diciendo, Pablo en ese viaje tuvo que retrasarse, ¿verdad?, un poco, y luego vimos cómo él se reunió con sus compañeros para continuar el viaje en que ellos habían ya planificado. Entonces vámonos directo al versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos en esta semana. El versículo 7 nos dice lo siguiente, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Amén. Bueno, en estos versos podemos encontrar un tema bastante peculiar, ¿verdad? Un tema que normalmente lidiamos con él todos nosotros, y vamos a ir desarrollándolo poco a poco, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos instruye a través de este texto bíblico. Encontramos aquí a los personajes, bueno, irnos
a esos personajes: Pablo, Eutico, personas en el aposento alto, ¿verdad? Encontramos aquí a estos son los personajes principales, ¿verdad? Pablo, Eutico y todas las personas que están ahí reunidas. Una pregunta para empezar: ¿cuáles son esos personajes de hoy? ¿Cierto? Ya me he avanzado, ¿verdad?, a ellos con estos personajes. Y en el versículo 7 nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Están los creyentes reunidos el primer día de la semana, el domingo. Era un día de trabajo normal para los que estaban bajo el Imperio Romano. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Partían el pan, ¿verdad? Eso era lo que estaban haciendo ellos cuando estaban ahí reunidos en el aposento. Pero la reunión se extendió hasta la medianoche. Esto no quiere decir que ellos empezaron de día, le cogió la noche y amanecieron, no. Ellos estaban afanados durante el día porque era un día normal. Y ellos se reunieron por la noche a partir el pan. Ya nosotros cuando nos vamos a la Biblia no encontramos una hora específica de cuando ellos se reunían, ¿verdad? No aparece. Cierto que el primer día de la semana ellos se reunían a partir el pan. Pero vemos que aquí, en este texto bíblico, es de noche, ¿verdad? Y era ya tarde de la noche. Y Pablo está enseñando, ¿verdad? Pablo quería enseñar y animar tanto como le fuera posible, porque iba a irse a otro lugar. Es posible que Pablo tuviera en su mente que a lo mejor no volvía a verlos, a ellos, no volvía a encontrarse con estos hermanos. Y él quería confortarles, él quería animarles, quería enseñarles un poco más antes de partir el pan. Y luego vamos a ver qué sucede en el transcurso de este discurso de Pablo. Pero nos llama la atención que el domingo proviene del latín dominus, domine, del Señor, o sea, el día del Señor. Día del Señor, ¿cierto? Los cristianos lograron que predominara el nombre Dominus ante la cultura greco-romana idólatra. Para los romanos, día del sol. El domingo, para ellos era el día del sol. Recuerda que todos los nombres de los días de semana que nosotros tenemos hoy día son a honor a un Dios. Y el domingo era honor al Dios Sol. Y los cristianos lograron a que este día no se le cambiara el nombre, el Dios Sol, sino el día del Señor. Y permanece hasta hoy día el domingo. No se le ha puesto el día del sol. Vamos a ver en nosotros el lunes, que llamó lunes a este día, lunes, en honor de la diosa Luna. Martes, por el dios Marte, o sea, del planeta Marte. Miércoles por Mercurio. Jueves por Júpiter, viernes por Venus y aún sábado por Saturno. Todos los días que nosotros tenemos son un día pagano. Nombre pagano. Los días que nosotros tenemos. Hoy día, a veces cuando me encuentro con algunas
religiones que no celebran el cumpleaños, que no hacen esto o lo otro, ¿qué hacemos con los días de la semana? Porque los días de la semana nosotros los vivimos y no le podemos cambiar el nombre, son días en honor a dioses. O sea, hay cosas que a veces una sí y otra no, ¿verdad? Entonces tenemos pues que adaptarnos a seguir, yo digo siempre, una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Es Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador y esa es la que nosotros tenemos que poner nuestra mirada y dejarnos de andar que si esto o si aquello, ¿verdad? Partir el pan, el significado de partir el pan significaba tomar la cena del Señor, y esto es en obediencia a las palabras de Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 22, y dice: y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Luego también nosotros lo encontramos en Primera de Corintios, ¿verdad? Pablo diciéndole que él aprendió del Señor, ¿cierto? Yo hoy enseño o declaro lo que también he aprendido. Vemos también que el partimiento del pan iba acompañado de una comida. Nos dice en el versículo 11, ahí se me lo puede poner, dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Se reunían, celebraban la cena del Señor, pero también hacían una comida para que todo comiera. Continuamos. Aquí vamos a el versículo 8. Lucas nos menciona que había mucha lámpara. Si me puede poner verso 8. Dice: había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. La pregunta es: ¿por qué será que Lucas registra este detalle de las lámparas en su relato? ¿Qué importancia tiene que Lucas mencionara que habían muchas lámparas ahí en el salón? Hombre, se supone, yo diría, pero es que era de noche. Se supone que si era de noche, pues tenían que haber lámparas. Igual podríamos decir, pues entonces está de más que Lucas mencionara, porque si era de noche, en ese tiempo no había luz eléctrica como en estos días de hoy día, ¿verdad? Nosotros tenemos luz eléctrica, pero en esos tiempos no existía eso. Lo que existían eran lámparas, ¿cierto? Con aceite, que ve más o menos como era, ¿no? Tenía el agujero ahí para echarle el aceite y tenía una mecha que estaba siempre encendida. Cuando se le acababa el aceite, eso se apagaba. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas, que tenían una consigo aceite. La lámpara tenía aceite. Pues aquí tenemos un ejemplo de ella. ¿Por qué Lucas hace énfasis en que habían muchas lámparas? Sí. Si alguien quiere responder, ¿qué te llama la atención? ¿Por qué las lámparas? Yo pienso que las lámparas hacían referencia a las personas que estaban ahí también. A la persona como que se había estaba. hecho de noche, luego tenía que irse a casa, tenía que ir con las lámparas alumbrándose por la calle. Vale. Pues había muchas lámparas que había muchas personas. Que cada persona había llevado una lámpara para Sí, alumbrarse yo por pienso que igual. Bueno, pues, tiene algo de sentido. Dámele al hermano Eury.
Sí, Lucas hace énfasis en, en las lámparas. Probablemente recuerdan que el chico se adormeció. Y como Lucas era médico, él hace el tratamiento de la lámpara porque o sea, lo que dice el escritor es que es probable que las emisiones, por eso hace énfasis en la lámpara, las emisiones que emitían las lámparas pudo haber adormecido a Eutico y haber caído, por eso dice que estaba muerto. Para que sepan que no fue, como Pablo dice, que no sea algo que no está muerto más adelante. Y es que como él era médico, sí él podía determinar que había muerto, porque obviamente era médico. Y lo de las lámparas es muy probable que haya sido, que él lo haga énfasis en eso por el motivo de las emisiones que soltaban las lámparas encendidas que pudo haber adormecido al chico. Bueno, sí, muchas veces se relajan, ¿no? Un poco. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más podría llamar la atención de las lámparas? ¿Por qué tanta lámpara? ¿Por qué Lucas? Ese énfasis de que había muchas lámparas. Bueno, podremos decir varias cosas, ¿verdad? De las lámparas. Pero el sonido de la luz dice que en la versión mía dice que tiritaban las lámparas, o sea que parece que emitían la luz o algo así, ¿no? De sonido, pues no lo sé. Pero una de las razones principal por la que Lucas hace énfasis en que había muchas lámparas, era como una señal para que se dieran cuenta todas las personas del lugar, que eso era un lugar público, abierto a todo el público, a todo el que quisiera entrar, tanto judío como gentil. O sea, de que hubiera tantas lámparas, y hace mención también de las ventanas. Y vemos que el chico estaba sentado en la ventana, era porque el lugar era público, abierto, era un lugar de reunión cristiana para todo aquel que quería añadirse al grupo podía entrar. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que a los cristianos le tenían también ¿cómo decir? Mala fama, vamos a decir. Bueno, entonces vemos, para mostrar que era un lugar de culto público, no solo para judíos, sino también los gentiles, para desmentir el comentario falso que hacían cosas ocultas ahí en los cristianos. Se le acusaba como que comían la carne con la sangre o cosas así, le acusaban de muchas cosas, y por tal razón era un lugar más abierto y bien alumbrado para que vieran que no estaban haciendo nada oculto allí, sino que todo lo que ellos estaban haciendo era un acto público, ¿no? Abierto para todas las personas. Las ventanas, antes de tanta modernidad como hoy día, que tenemos todo cerrado con cristales o persianas de aluminio o de madera, era una simple abertura en la pared para dejar entrar la luz, ya que el vidrio no era común en esa época. Podrían haberle puesto allí un trozo de madera, pero nosotros estamos hablando de 2000 años atrás. Y podemos pensar en esa tecnología que podía haber 2000 años atrás. O sea que los lugares, así como era un salón, pues tenía que entrar luz. Y no había tantas tecnologías, tanto modernismo como
como hoy día. En el versículo 9, nosotros encontramos que Eutico pudo haber sido un muchacho de entre 7 a 14 años, que también era sirviente, y puede ser que había trabajado duro ese día y estaba cansado. Los jovencitos en ese tiempo ellos también trabajaban, hacían cosas, ¿no? Vemos que hoy día puede ser que hagan más, ¿no? Porque terminan cansados de los estudios, el colegio, de jugar, corretear, hacer cosas, pero en aquellos tiempos había más responsabilidad, no habían colegios como hoy día. Sí que habían personas que enseñaban, pero no había esa responsabilidad, pues no se obligaba tanto a estudiar como hoy día, ¿cierto? Un día sí se exige que estudien, pero en aquel tiempo era más trabajar, ¿no? Más a hacer cosas. Y MacArthur dice que más o menos podía tener, por el verbo, por la frase en que el escritor utiliza el verbo, se refería a un chico joven, o sea que no era tan mayor de edad. En el versículo 9 dice reunido, o estaba vencido, ¿verdad? Rendido o vencido, no quiere decir, muchas veces cuando hablamos de una persona que está rendida, nos viene a la mente de una persona que esté luchando o que la policía esté detrás de él y le mande a parar y esa persona se entrega, se rinde, ¿verdad? No es este rendimiento. Estaba rendido, vencido por el sueño, no podía más. Estaba ya muy profundo, ¿verdad? El cansancio, el relajamiento muscular del chico era bastante, pudo más con él. El cuerpo se relaja, ¿verdad? Cuando entra en ese estado de sueño y hasta que queda vencido. Y es lo que le pasa, ¿no? Cuando una persona se duerme, los músculos se relajan totalmente y con tantas lámparas, ¿verdad? El cuerpo se pone muy blando, no es capaz de sostenerse. Si estás sentado en una silla es posible que te caiga, ¿verdad? Que vaya para atrás, lo que sea, pero este chico vemos que estaba en un tercer piso y de allí cae. Lucas, como médico, explica su condición. Estaba rendido de un sueño, vencido del sueño. Se cayó por la ventana. Pues no dice aquí de que haya roncado, pero es posible, ¿verdad? En el verso 10, Eutico dice Lucas que murió, ¿verdad? Y no da lugar a conclusión. Es diferente a Hechos capítulo 14 versículo 19, donde la gente dio a Pablo por muertos. Esto es para resaltar que Dios resucitó a Eutico a través de Pablo. O sea, aquí Lucas, el médico, está diciendo que el chico, cuando cayó de la tercera planta, murió. Es que a veces cuando leemos la Biblia nosotros leemos muy deprisa y pensamos que las cosas van sucediendo así deprisa como nosotros vamos leyendo. No van sucediendo así deprisa. Él cae del tercer piso, luego Pablo, y me imagino que muchos de los que estaban allí bajan. Me imagino que Lucas es quien baja más deprisa junto con Pablo a ver al chico, porque él es médico, ¿cierto? Pero vemos que en el verbo, cuando Lucas dice que murió, es que le han levantado muerto. Él ha dado un diagnóstico.
Este chico ya ha muerto. Luego vemos que Pablo se echa sobre el chico y luego le dice, no teman porque el chico está vivo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 10 vemos que no necesitamos a alguien que nos cubra cuando estemos caídos, que nos rodee. Debió ser una escena ensangrentada, pero aún así Pablo lo abraza. Una persona que se cae, se puede decir por dar por seguro de que hay sangre, ¿no? ¿Cierto? Porque nosotros nos caemos de nuestro propio pie. Aquí estamos sobre la tierra, nos caemos y aún así nos hacemos daño, cuanto más una persona que caiga de un tercer piso. Seguro que sangre tenía. Y vemos que dice que Pablo lo abraza, ¿cierto? El versículo nos enseña un Pablo que exhibe el amor de Cristo. Siempre, ¿verdad? En todos los actos de Pablo vemos a Pablo con ese amor hacia la persona, no importando la condición ni la circunstancia, ¿verdad? ¿Ada? Cuando nos metemos en la escena, un tercer piso. A lo mejor no era tan alto como ahora los pisos son, pero yo no imagino cómo habrá caído. Entonces yo me pregunto, ¿estarán sus padres? Entonces yo imagino los gritos. Nosotros que se acuerdan una vez que estábamos en un compartir y cayó la rama sobre el coche del pastor. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Sí, sí. O sea, en el momento, en el momento cuando pasan las cosas y uno la vive, es difícil. O sea, yo me pongo en el momento ahí y a lo mejor yo también me estoy durmiendo, porque bueno, Pablo está predicando demasiado largo. Pero de repente, ¡pum!, el golpe. Y a correr, que se cayó un tipo y se mató. O sea, cuando nos metemos en la escena podemos ver que hay dolor. Y sí, o sea, necesitamos a gente como Pablo que en el momento él pudo ver lo que a lo mejor, o sea, como Dios actuando en ese momento. Dice, tranquilo, él está vivo. O sea, no sé si me entienden, en el momento peor, o sea, la muerte es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Muchas veces jóvenes, mucha gente mayor que puede llegar a muchos años. Pero sigue siendo doloroso y traumático, porque Dios no nos hizo para morir. O sea, que imaginémonos que cada uno de nosotros estamos esa madrugada y que está la mamá de Otico y los padres. Qué difícil. Y qué bonito que Pablo baja, o sea, me imagino yo que ahí dijeron, bueno, no vamos a bajar todo porque más accidentes hubieran visto. En los tiempos antiguos, nosotros que hemos ido a algunos palacios, las escaleras no son como las de ahora. Además era oscuro. Bajando las escaleras oscuro, seguro que se cayeron unos cuantos más. Bueno, pero cuando Pablo logra bajar, lo abraza, se echa encima de él, lo abraza, y a mí, como dicen los comentaristas, me recuerda mucho a Eliseo. Y cómo él puede ver el milagro en el momento. A veces estamos en el momento del dolor, en el problema, en el dinero, con la enfermedad. Y Dios está trabajando y a veces nosotros no lo vemos, pero Dios siempre está trabajando. Así es. Vemos la valentía, ¿verdad?, de Pablo, además de la fe que tenía y la confianza en Dios. Y Pablo, conociendo el poder de Dios, dice, está vivo. ¿Cierto? O sea, cuando un médico ha dado un diagnóstico a una persona que está muerto, ¿no?, por el golpe que se ha pegado, Pablo sabe que Dios le va a devolver la vida, ¿cierto?, al chico. Él le dice que Dios le levantó, ¿verdad?, de los muertos. Él está vivo, dice, no teman, el chico está vivo. ¿No? Qué gozo, qué alegría pudo ser, ¿verdad?, para todas las personas que estaban allí. Hombre, de repente que están celebrando la cena del Señor y de repente una persona muerta porque se ha caído de un tercer piso. Debió de ser algo bastante frustrante, ¿no?, para todas las personas que estaban allí. Pero luego vemos que esto
les sirve también a ellos para recobrar un ánimo tremendo, ¿cierto? Igual están ahí cansados a medianoche. Me imagino que había muchas personas cansadas. Muchas personas diciendo, ¿y hasta cuándo va a terminar Pablo de hablar? ¿No? Personas deseando irse a dormir. Al otro día tienen que trabajar. ¿Cierto? Están en un imperio que exigía bastante, ¿no? Esfuerzo. Y Pedro y Pablo enseñándole más. Yo sé que había muchos que querían escuchar más, seguir escuchando más, pero no todos tenemos el mismo ánimo y lo vemos ahí en el chico, ¿cierto? Además, uno de los más jóvenes que están allí, que debió de estar más espabilado, ¿no? Está más cansado, está más rendido, ¿verdad? El discurso de Pablo se dio en dos partes. En vez de ser en un solo tiro, la muerte del chico hace que el discurso se divida en dos, ¿verdad? Habla hasta la medianoche, después habló hasta el amanecer. Ok, ellos se habían reunido para partir el pan. Bueno, pero ellos no habían partido el pan todavía. Pablo está en su discurso cuando el chico se cae. Después que bajan y cogen al chico, después que Pablo ora por el chico, que vuelve a la vida, entonces vuelven a subir nuevamente al salón donde estaban reunidos. Y es cuando entonces ellos parten el pan y comen. ¿Cierto? Parten el pan y comen. Y después Pablo aprovecha para dar otro discurso. ¿Hasta qué hora? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Aprovechando el ánimo que hay entre los hermanos, ya se han espabilado, han partido el pan, han cenado. Entonces ahora tienen nuevo ánimo, tienen nuevo gozo, aprovechando ese gozo de ese milagro que ha sucedido con el chico. Entonces Pablo vuelve otra vez a darle otro discurso, dice, alargó el discurso hasta el amanecer. Aquí tenemos una pregunta para los hermanos. ¿Cómo encontramos el propósito de Dios en esta historia? ¿Cómo encontramos el propósito de Dios en esta historia? ¿Sabe lo que es un propósito? El plan de Dios, la dirección de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, yo, para que nos hagamos la idea, voy a evangelizar. ¿Cuál es el propósito de que yo salga a evangelizar? Encontrar personas con quien compartir el evangelio y que acepten a Cristo. O que no acepten, pero sí que yo pueda hablar del evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el propósito de Dios aquí en esta historia? Es una historia que nosotros estamos cansados de leerla y muchas veces me suena como un poco muy ligera, ¿no? ¿Cierto? Como que no tiene mucha enseñanza, como que yo puedo decir, que yo puedo enseñar, que yo puedo predicar acerca de este texto bíblico. Voy a repetir lo mismo, que Pablo se halagó, porque yo no sé qué Pablo estaba predicando. ¿Qué era lo que Pablo le enseñaba a ellos? El texto es muy oscuro, no dice absolutamente nada. ¿Qué era lo que ellos estaban enseñando? Bueno, aquí podemos ver que probablemente Pablo le estaría hablando de lo que aconteció con él, cómo su vida ha sido transformada. Y sobre todo, el tema siempre de Pablo era Cristo, ¿no? Hablar de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Y también el propósito que yo puedo ver ahí, el propósito era de glorificar a Dios. Y es lo que podemos ver aquí. Cuando ese chico muere y es resucitado, o sea, el que se lleva el poder, la gloria y la exaltación es Dios, porque el que lo ha revivido ha sido Dios, el que le ha devuelto la vida.
Y el propósito fue, pues Dios usó a Pablo para revivir a ese chico, y los que estaban allí pues pueden ver que el Dios que Pablo le está hablando y le está predicando es poderoso, ¿no? Que puede hasta resucitar a los muertos. Entonces, a mi entender, yo creo que eso era lo que Pablo probablemente le estaría diciendo, ¿no? ¿Quién más se anima? Allá. Hermano Eury. Sí, no, era porque Joana estaba con el micro, pero era para que le diera. Sí, es que de aquí vemos, si podemos sacar algún tipo de enseñanza, si se quiere, es que normalmente casi todas las bendiciones vienen precedidas por un dolor, por algo que desagrada al ser humano. Y es así desde el principio hasta el final. Cuando usted ve que llega, es como ahí, dicen por ahí que hay un adagio por ahí que dice que no hay bendición si no hay dolor. Y probablemente lo que ocurrió aquí fue bueno, que el chico cayera, pero para que la gloria de Dios se manifestara y vieran que, y así por el estilo, cuando todo salió de Egipto, usted ve que hay un sinnúmero de episodios que van uno tras otro, demostrándole al pueblo que ellos tienen que depender de Dios y que o sea, todas las bendiciones que venían, si nos ponemos a analizarlas una tras otra, vienen precedidas de algún mal, algún dolor, alguna situación incómoda, tanto para el pueblo, en este caso de Egipto, como para nosotros en nuestra vida cotidiana, que a veces nos pasan un sinnúmero de cosas, pero es necesario que pasen para poder valorar la bendición que viene posteriormente. Amén, así es. Dámele vamos por Emilio, luego Fray y Ada. Bueno, pues yo entiendo cómo encontramos el propósito de Dios en esta historia. Pues primero, Dios siempre utiliza a alguna persona, a sus siervos, para glorificarse, ¿no? Y lo que me llama la atención es este chico que cae directamente en del tercer piso, prácticamente toca fondo, muere, digamos, muere físicamente, ya sea a sus debilidades o todo por lo que esté pasando, ¿no? Todo lo que no le agrade a Dios. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros así. Tenemos que morir a nosotros, a nuestra carne, para que Él pueda glorificarse y poder usar a otras personas para demostrar que Dios existe, Dios es real, y que si ese chico pues murió era porque estaba haciendo algo o estaba caminando lejos así, que no estaba en comunión con Dios. Y yo creo que después de que él muriera, como Dios dice que hace nuevas criaturas, ¿no? Además que ya le cambió la mentalidad, el propósito, y como dice el hermano, si no hay dolor, no hay bendición. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Bien. Y esta historia tuvo un final feliz, pero otras historias, por ejemplo, en el verso 3, a Jacobo le cortan la cabeza, y por el 5 por ahí matan a Esteban. O sea, nosotros, como no nacimos para la muerte, si la historia hubiera sido al revés, si Eutico se queda muerto en un culto, porque a mí lo que me llama es un culto. Las cosas no son como nosotros queremos. Gracias a Dios, en esta historia termina con un final feliz según nosotros, pero muchas veces la voluntad de Dios es al revés. O sea, Esteban murió, el hermano de Juan, Pedro el liberado, y el hermano de Juan, Jacobo se llamaba, ¿no? Es decapitado. Entonces, yo creo que a veces en ese tipo de historias tenemos que ver los dos finales. El final que a nosotros nos gusta. A nosotros no nos gusta el dolor, pero sin dolor no hay bendición. Y el final según Dios, o sea, no sé si me entienden, que cuando venga mañana, pasado mañana, un problema, pero no sea con final feliz, como a nosotros nos gusta, que sepamos que Dios también tiene un propósito.
porque Dios siempre tiene un propósito. Lo que pasa es que entonces ahí vamos a llorar más y todo eso, pero recordemos que el final, aunque no sea feliz a nuestro modo de ver, en la manera que sea, también Dios está. Eso no se nos pasa a veces. Así es. Brian. Bueno, aquí podemos analizar de que Pablo era un gran predicador, ¿no? O es un gran predicador porque la palabra es viva. Entonces, él aprovechaba cualquier marco de circunstancias. Sí, aquí dice que el aposento estaba lleno, el auditorio. Y así como este chico se durmió, digamos, por el largo discurso, había también muchas personas que también estaban ya cabeceando, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que cuando sucede esto, se glorifica, ¿no?, el nombre de Dios. Entonces, Pablo, dice el texto que se echa sobre el muchacho, o sea que ahí la gente quedó en un éxtasis, ¿no? O sea, Dios existe, y entonces Pablo tuvo otro argumento más largo para seguir predicando, porque dice que hasta el amanecer predicó. Digamos, aquí en adelante vamos a ver el versículo 32 de este mismo capítulo que dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea que la palabra que le estaba enseñando en ese momento, el que no creía, se le abrió el entendimiento, mejor dicho, se llenó de gloria, ¿no? Eso es lo que yo digo. Amén. Le manda Blanca. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen todos y lo que decía usted, pastor, todo propósito es un plan de Dios, y yo creo que ese momento fue para que todas esas personas, esas almas que estuvieran ahí, se convirtieran a Cristo. Eso es un gran gozo, ¿verdad? ¿No? Cuando leo siempre este texto bíblico, yo toda mi vida, transcurso de mi vida en la iglesia desde niño, es que yo la vuelvo a vivir, ¿no? Porque en todas las iglesias siempre nos encontramos con personas que roncan. En el culto se duermen en el culto. ¿O no? ¿Sí? ¿Alguna vez no te ha dado sueño en un culto? Yo creo que pocas personas no nos ha dado sueño, ¿no? En el culto. ¿Cierto? Yo no recuerdo haberme dormido en un culto, pero que me dé un poco así de pereza, sí, ¿no? Pero claro, siempre nos encontramos con personas que se duermen en el culto. Se habrán dormido tarde en la noche o el mensaje lo aburre, pero yo digo, si con Pablo se durmieron. A mí me pasó que las iglesias de antes, lo que somos de República Dominicana, eran bancos. Y se ponían velas en los bancos porque no había luz. Por eso me acuerdo mucho, porque en vez de lámpara eran velas. Y yo me quedé dormida y cuando hice así, se me empezó a quemar el cabello. Me despertó el olor de mi cabello, yo tenía el pelo afro como mi hija, ¿no? Y yo no me dormí más. O sea, porque me daba miedo que cuando yo volviera a cabecearme se me quemara. Porque entonces, imagínate, ¿qué? Yo tenía 7 años. O sea, que tú eres de los tiempos de las velas. Yo me digo la vela. Bueno, entonces vemos aquí que el propósito de Dios, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué es en un culto donde están reunidos hablando de la palabra del Señor? Y igual el mensaje que Pablo estaba dándole al grupo que estaba ahí era muy importante, muy interesante, ¿no? Hablándole de las maravillas que Dios había hecho en todos los lugares donde él iba, le estaba confortando, y que de repente, ¡pum!, se caiga una persona y que se muera. Pues Dios siempre tiene un propósito y un porqué, ¿verdad? Bueno, renovar la fe de los creyentes de esa ciudad,
otro propósito fueron animados y consolados, según el versículo 12. Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Sobre nuestras decisiones, sobre nuestros errores, sobre nuestras debilidades. Él será glorificado en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Él es un Dios soberano, Él puede hacer todas las cosas, ¿verdad? De acuerdo a Dios no se le fue de la mano que el chico se iba a dormir y que se iba a caer. ¿Verdad que no? Bueno, es posible que entre tantas personas que estaban ahí y viéndole que se estaba durmiendo y que estaba en el peligro, en una ventana, de tantas personas mayores con capacidad, no le dijera, bájate de ahí, o no lo habrán dicho o tomado de la mano y acomodarlo en el suelo, ¿no? Que se sentara en el suelo. ¿Por qué se le habrá escapado a toda la persona adulta que estaban ahí? Porque, por ejemplo, si estamos en un lugar y yo veo que hay un niño, un jovencito que está en un lugar de peligro y que encima se está durmiendo, se está cabeceando, no lo voy a dejarlos ahí. Pero ¿por qué se le habrá ido de la mano a ellos? Yo creo que Dios siempre obra, ¿no? Para Él glorificarse. A Dios no se le pasó de la mano, o no fue un descuido, sino Dios quería obrar, Dios quería hacer algo, ¿verdad?, maravilloso en ese lugar, para que las personas tuvieran un nuevo ánimo, para que ellos vieran a un Dios poderoso obrar, ¿verdad?, a su favor. Y el ser humano olvida muy rápido. Nosotros olvidamos muy rápido las maravillas del Señor. Y era bueno, ¿verdad?, que Dios hiciera algo maravilloso en ese momento para que ellos afianzaran su fe, para que los que estuvieran débiles tuvieran más fuerza, para que los que habían allí que no eran cristianos también conocieran el poder de un Dios maravilloso, ¿verdad? Este relato es un desafío y advertencia para cada uno de nosotros. Nos advierte de nuestra debilidades. Nosotros estamos llenos de debilidades, cargados, ¿verdad?, de debilidades. Y nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios y ver que Él es un Dios maravilloso. Amén. Los discípulos también se durmieron, ¿verdad?, cuando Cristo estaba orando, ¿se acuerdan? En el monte, en Getsemaní. Jesús se apartó de llorar y volvió, y ellos estaban durmiendo, y Jesús les reprendió y le animó a que oraran. Y Jesús volvió y se apartó. Cuando volvió otra vez estaban rendidos de sueño nuevamente, ¿cierto? O sea que, imagínate, eso me da todavía más ánimo, porque yo digo que yo duermo a los hermanos. Cuando yo veo a alguno que se está cabeceando, yo digo, estoy predicando muy aburrido, pero si que yo veo que con Jesús se dormían, con los apóstoles se dormían, los mismos apóstoles se dormían. Es que es tremendo, hermanos, ¿no? La lucha que nosotros tenemos. Es verdad que a lo mejor estén pensando, pero es que era de noche, era tarde, sí, los discípulos estaban con Jesús, era tarde de la noche. Este joven se durmió, era tarde también de la noche, el cansancio, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos dormimos y no es solamente el sueño físico, ¿verdad que no? Nos dormimos también espiritualmente, ¿no? Nos relajamos, nos descuidamos y entramos ahí en eso. Es que no sé si me he saltado algo. No, pero no, yo sé que me perdí. Ah, vale, vale. Bueno, entonces vemos que ¿por qué Eutico no se sentó como los demás
aún así fuera en el suelo o una esquina o en algún lugar. Bueno, creo que ya he más o menos explicado la pregunta, pero si alguien quiere opinar algo. Te digo que como ya lo habías explicado todo y yo el porqué del accidente también, por eso iba soltando de allá. Porque tú ya lo vas explicando, pues adelantado. Sí, yo creo que a veces somos, no medita, o sea, es un jovencito, pero a veces la misma inmadurez nos hace elegir malos amigos. O sea, vamos a espiritualizarlo. La ventana puede ser malos amigos, malos trabajos, una mala pareja. Entonces esas cosas nos matan espiritualmente. Yo estoy seguro que abajo de la ventana tiene que haber un lugar, pero nosotros los seres humanos nos gusta elegir, o sea, nos cuesta elegir bien. Pero también los que estaban alrededor, porque no le dijeron, como dijo el pastor, oye, te vas a caer. Si hubieras ido aquí, Catalina, que la jefa de Rubiera y no lo dejas pintar la ventana, seguro. Yo pienso también que si él se hubiese sentado en el suelo, Dios, a él caerse, Dios no se lo hubiese podido manifestar. No se hubiese podido manifestar porque ese era el propósito que Dios tenía, que él se lanzara, o sea, se quedara dormido y se cayera por la ventana y él manifestarse en el pobre hombre que está ahí ya tirado en el suelo. No hubiera sucedido, ¿verdad? No hubieran sido glorificados el nombre del Señor, porque siempre el nombre de Dios tiene que ser exaltado, ¿no? En todo momento Dios tiene que manifestarse, ¿verdad? Y en obras a su favor para que su nombre sea exaltado sobre todo nombre, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Bueno, como decía de que muchas veces estamos en una somnolencia espiritual, ¿no? O sea, a todos creo que nos ha pasado de que nos vamos quedando dormidos espiritualmente, o sea que las cosas comienzan como a perder sentido, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos un pellizco cuando nos estamos apartando de Cristo. Él nos pega un pellizco, por decirlo así, para que nos despertemos. O sea, esa es una situación, son situaciones duras, ¿no? Lo que decía, de pronto, una mala decisión en una pareja. Digamos, la escritura dice de que uno no debe tener un cónyuge desigual. ¿Por qué lo dice? Porque lo que nos lleva a un fracaso total, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, yo a esta persona me lo voy metiendo poquito a poquito y hasta que la traigo a Cristo, pero muchas veces es al contrario. Entonces cuando nos metemos en ese sueño, en esa somnolencia, a veces ya estamos allá en el abismo, pero entonces Cristo nos pellizca. ¿Cómo nos pellizca? De cualquier manera, no sé cómo, pero nos pellizca. Con errores. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En el empleo muchas veces también entramos en un entorno laboral donde nos dejamos llevar por el sueño, ¿no? Por la somnolencia. Y cogemos unas amistades de que nos están llevando. Mire que Cristo, Él se juntaba con pecadores, pero Él traía a los pecadores a Él, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos juntamos con personas que no conocen y esas personas, en vez de nosotros traerlos, ellos nos llevan allá. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Digamos, ese texto hay que leerlo y volverlo a leer para más o menos irle dando la forma. Entonces tenemos que pedir al Eterno de que nos mantenga despiertos, ¿no? Exactamente. Nos podemos hacer muchas preguntas, ¿verdad? Acerca de por qué y para qué, ¿cierto? Pero no lo sabemos así. Nuestra mente es muy limitada, ¿cierto? Pero muchas veces decidimos, así como este chico, acomodarnos en el primer lugar donde nosotros encontramos, vamos a decir,
no físicamente de una silla, sino en nuestro estado emocional, ¿verdad? En nuestra vida diaria, día a día. Nos acomodamos al primer lugar, ¿verdad? Simplemente llegamos a sentarnos en la ventana, en el peligro, porque sabemos que la ventana, aunque fuera de día, era peligrosa, ¿cierto? No dejaba de ser un peligro. Y muchas veces nosotros nos gusta ir a donde hay peligro, sentarnos, acomodarnos donde está el peligro. Y hoy día nosotros tenemos muchos peligros a nuestro alrededor. Donde quiera que nosotros nos movemos, nosotros estamos rodeados de peligro. Peligro de las redes sociales, el peligro de las amistades, peligro hasta en nuestro propio hogar, ¿cierto? Peligro en la calle, con tantos coches, ¿no? En sentido físico, ¿cierto? Lo que tenemos que tener cuidado es de estar preparado, ¿cierto? Donde quiera que nosotros vamos, tener nuestra vida arreglada con Dios. Los apóstoles nos enseñan siempre a la oración, tanto Pedro como Santiago, como el mismo Pablo nos alientan siempre a orar, ir a la oración y vivir una vida santa, una vida apartada de las cosas del mundo para agradar a Dios. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿cierto? Para vivir el día a día agradando al Señor a través de una vida de oración. Sin pensar en las consecuencias que dan lugar a un riesgo doloroso para todos, no solamente para la persona que sufre el percance, ¿no? O el accidente, o que está sufriendo ese momento, que le toca, que luego decimos, ¿y por qué a mí? ¿Cierto? Y empezamos a quejarnos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? ¿No? Entonces, muchas veces la consecuencia no es para mí, sino es para todos, ¿verdad? Para todas las personas que están ahí. En este caso de este joven que se cae por la ventana, la tristeza no fue solamente para la familia, ¿verdad que no? No. La tristeza era para todos los que estaban allí reunidos, ¿cierto? Me imagino que todos tenían ahí un cargo de conciencia. ¿Y por qué lo dejamos sentar ahí en la ventana? Porque hasta que no suceden las cosas, todo está bien. Pero una vez que sucede algo, de una vez empezamos a darle vueltas a la cabeza, ¿cierto? Y me imagino que lo primero que todos pensaron fue, ¿y por qué lo dejamos sentar ahí en la ventana? O a lo mejor habían tantas personas y habían más gente también sentado en la ventana. Es posible, ¿no? Que no tomaron en cuenta que el chico se estaba durmiendo porque había más personas también que estaban sentados en la ventana. No lo sabemos, no estábamos allí, el texto bíblico tampoco lo registra. Pero lo cierto es que cuando suceden las cosas, muchas veces nos afectan a todos, no solamente a una persona. ¿Por qué no impide este accidente? Por ejemplo, si Dios es soberano, y hoy día los jóvenes, las personas hacen muchas preguntas. ¿Y por qué Dios no lo impidió? Si Dios es un Dios soberano, si Dios sabía que él se iba a caer, ¿por qué no lo impidió? No, empezamos a cuestionar y a hacer muchas preguntas. No lo sabemos. Si sabemos, lo que sí sabemos, seguro es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Él es soberano y Él es quien permite que sucedan las cosas. ¿Por qué? Con un propósito, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando en esta tarde el estudio, espiritualmente todos hemos sido o seremos Eutico, el que elige mal o el que ha caído.
¿cierto? Sí. Allí nos vemos. ¿Cuántas decisiones malas no hemos elegido nosotros? ¿Cuántas veces no hemos caído nosotros en el error? Hemos cometido muchos errores, ¿verdad que sí? Y nos vemos ahí, ¿verdad? Puede que Dios te llame a abrazar a un hermano caído o que elige mal sus caminos, sus amigos, sus trabajos. Ese es el cual Dios va a levantar de donde esté, ¿verdad? A esa persona que Dios va a levantar. Puede ser que Dios te escoja a ti como a Pablo, ¿verdad? Que Pablo lo cogió, lo levantó. El médico dijo, está muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Cierto? La sociedad, eso es lo que dice, ¿no? Hay que adaptarse a la sociedad, pero Dios nos tiene a nosotros como a Pablo para decir no, ¿cierto? Para darle la vuelta a la situación. Lo dieron por muerto, pero Pablo no. Pablo dijo, tranquilo, no teman que Él está vivo, ¿cierto? Y los levantó y los llevó nuevamente al lugar donde estaban reunidos. Seguro que esta vez ya no se sentó en la ventana. Esta vez se fueron a sentarse a partir el pan y a cenar, ¿cierto? Sí. El creyente confía y se aferra a que Dios está con nosotros en el dolor, la muerte y la desesperación. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Dios es el que conoce nuestro camino, conoce nuestros planes, conoce nuestros pensamientos, y Él hace con nosotros conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? No hay nadie que le diga al Señor, tú no puedes hacer esto o no puedes decir aquello, ¿verdad que no? Nadie puede hacerlo. Solo Dios tiene el control para hacer todas las cosas. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.